Saludemos, te habla doctor Jaime Claudio, profesor de Medicina de Familia de la Universidad de Puerto Rico, y hoy te tenemos un programa para celebrar conocimiento, cultivar raíces y abrir espacios de sentido. Nuestra Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico entra en su aniversario 75, un proyecto que desde su origen combina excelencia científica con un profundo compromiso humanista. Hoy repasamos su esencia y los logros recientes que la mantienen como corazón de la salud puertorriqueña. Entramos luego a la literatura y rendimos un tributo entrañable a dos figuras que han elevado la inteligencia cultural de nuestra isla. Luces López Varal, exploradora del misticismo comparado, puente luminoso entre San Juan de la Cruz y la tradición sufí. Mujer que ha mostrado cómo ambas corrientes comparten la experiencia del despojamiento, la noche espiritual y el lenguaje del amor extásico. Mercedes López Varal, lectora fina del barroco hispano y la voz afroantillana. Gran estudiosa de García Lorca, Pález Mato y el universo de Benito Pérez Galdós. Su obra ha revelado cómo nuestra literatura respira en diálogo con la poesía española, la negritud caribeña y la novela realista que retrata la condición humana con hondura moral. Esta dinastía intelectual, Lucy y Mercedes, ha sido brújula y sostén para nuestra imaginación colectiva, y hoy le dedicamos este tributo agradecido. De la misma forma que en su cumpleaños visitamos también la obra de nuestro Luis Rafael Sánchez, nuestro maestro de la palabra, cuyo humor, sensualidad y memoria santurcina siguen siendo faro de identidad y gozo. Y luego pasamos a lo práctico. Si usas Ozempic o Mounjaro, comparto los suplementos y estrategias esenciales para que la pérdida de peso sea sostenible, segura y protectora de tu energía, músculo y bienestar. Y cerramos con un destello de sabiduría contemporánea. Continuamos comentando las grandes conferencias del tercer encuentro de mística, psicología y ciencia, hablándote de la charla del profesor Mariano Alameda, El árbol del karma, donde entrevemos en su mensaje central la vida como camino de responsabilidad, presencia, desapego sano y transformación interior. Alameda nos recuerda que cada acción deja huella, que cada gesto tiene retorno y que cultivar conciencia es la verdadera medicina espiritual de nuestro tiempo. Su encuentro entre ciencia y misticismo nos invita a mirar nuestra vida con ojos más despiertos y con un corazón más liviano. Bueno, y empecemos el programa con este tributo, con profunda gratitud que le hago a mi Escuela de Medicina en la Universidad de Puerto Rico, alma mater que me formó como médico y como ser humano, y que por 75 años ha sembrado ciencia, compasión y servicio en nuestra isla. Como graduado de la clase del 78, una familia especial que siempre llevo en el corazón, aún tengo la memoria de los pasillos, los maestros y las luchas que nos hicieron crecer. Y hoy reconozco que cada logro mío es apenas una hoja del inmenso árbol que esta institución ha cultivado. Más de 7.500 médicos han salido de sus aulas a cuidar, sanar, investigar y transformar vidas.
Hoy celebramos su legado, su temple y el orgullo de pertenecer a una escuela que sigue siendo faro, refugio y motor de esperanza para Puerto Rico. Y quiero destacar algunas de las estadísticas que nos honran. Primero, el 100% de los estudiantes aprueban los exámenes federales para la licenciatura médica. Este año graduamos 125 especialistas y subespecialistas en 34 programas distintos. La institución ha mantenido la acreditación continua desde que se fundó en los 50 por el Liaison Committee on Medical Education, un logro extraordinario. 100% de nuestros residentes en medicina interna y medicina de familia pasan sus exámenes de especialidad. La escuela ha demostrado un compromiso con la investigación de alto nivel. Por ejemplo, hay un proyecto liderado por profesores de microbiología que recibió una subvención multimillonaria de los Institutos Nacionales de Salud para lanzar lo que se llama el Puerto Rico Microbiome Sciences Center, para investigar cómo la composición de los microbios que coexisten, prosperan y nos apoyan al puertorriqueño son iguales o distintos que en otras jurisdicciones. La escuela no solamente forma médicos, sino sigue siendo un actor clave en la salud pública de Puerto Rico. Muchos graduados se quedan aquí para ejercer. Y esa actividad investigadora robusta, voy a estar hablándoles de algunos de estos faros de luz que estamos produciendo. Recientemente, la Sociedad de Médicos Graduados de la Escuela de Medicina de Puerto Rico celebró su convención número 66, donde le rendimos tributo a nuestra decana, la doctora y pediatra Débora Silva. Y la sociedad obviamente apoya y honra a nuestra escuela de medicina y a través de estas convenciones y redes promueve la actualización médica. Tuve la oportunidad de dar una charla sobre el arte y la ciencia de la longevidad feliz funcional, que les exhorto a que la disfruten en línea. Y como les mencionamos, estamos sumamente orgullosos de nuestra líder, de nuestra decana, la doctora Débora Silva Díaz, egresada de la Universidad de Puerto Rico de 1997 y decana en propiedad desde noviembre del 24. La doctora Silva enfatiza y ejemplariza los valores de excelencia, compasión y responsabilidad social. Y quiero aprovechar estos comentarios para dejarles saber que vamos a estar creando un espacio de la Escuela de Medicina en Saludemos. Unos 10 o 15 minutos que siempre vamos a dedicarle a noticias y conocimiento que viene de nuestra institución, entrevista con los decanos, los estudiantes, los egresados destacados, historias de logro, innovación, investigación y servicio desde la escuela, cómo los médicos formados en la Universidad de Puerto Rico inciden en la salud comunitaria en Puerto Rico y en el Caribe, y reflexiones sobre la integración a las terapias complementarias, la medicina de familia, la inteligencia artificial en la educación y en el desarrollo del conocimiento médico paciente.
Bueno, y quiero darles dos ejemplos de colegas, compañeros que quiero muchísimo, admiro y que han hecho una labor extraordinaria desde las trincheras de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, empezando con mi compañera de clase, mi querida doctora Carmen Zorrilla, profesora de la Escuela de Medicina, Departamento de Ginecología Obstetricia, que ha sido pionera en el abordaje de cómo el HIV o el AIDS en mujeres embarazadas en Puerto Rico se debe y se puede manejar. En el 87, Carmen estableció la primera clínica en la Universidad de Puerto Rico longitudinal para el cuidado de mujeres que viven con VIH en la isla. Y al momento, esta es una actividad que ella sigue con alma, vida y corazón. Participó en el estudio piloto PACTG, PACT TG076, uno de los primeros en el mundo para evaluar una de las primeras medicinas que usamos para controlar el SIDA en mujeres embarazadas. Su equipo logró que Puerto Rico eliminara la transmisión materno-infantil del VIH y del sífilis, según los criterios del World Health Organization, lo que era un logro extraordinario en salud pública. Hay que darle un aplauso a ese logro de Carmen. Y lo tenemos por aquí el aplauso. Ahí va. Definitivamente. Y hablemos ahora un poquito de la labor de mi gran amigo, el doctor José Rodríguez Orengo, bioquímico. El doctor Rodrigo Orengo está actualmente entre los líderes en Puerto Rico en la investigación clínica de enfermedades del hígado, especialmente la infiltración de grasa al hígado, que no es producido por el consumo de alcohol, lo que nosotros llamamos el Non-Alcoholic Fatty Liver Disease o hígado graso, que se considera una epidemia silenciosa. Ya les he hablado de esto, la importancia de hacer un acomodo razonable con la comida procesada, con la comida basura que tenga alto contenido de fructosa, ya que la fructosa termina convirtiéndose en un tipo especial de azúcar que termina acumulándose como grasa en el hígado. El doctor Rodríguez Orengo y su FDI Clinical Research ha impulsado ensayos clínicos para lidiar con esta patología. Y tenemos que destacar algunas de las orejitas que estamos aprendiendo sobre esta nueva epidemia, de nuevo, que no tiene que ver con que usted se esté dando el palo duro, sino que se está comiendo mal, no se está haciendo actividad física. Por eso es que el hígado graso no alcohólico es ya la enfermedad del hígado más común del mundo, íntimamente ligada a obesidad, la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico. A mí siempre me gusta describir y destacar que el síndrome metabólico es un descuadre en su metabolismo. Acuérdense que el metabolismo, todo lo que hacemos para procesar la energía que llega de los alimentos, almacenarla y mantener el sistema corriendo de forma eficiente sin que se acumule basura. Y obviamente este síndrome metabólico, si usted empieza a desarrollar las características del mismo, que es que está gordito, gordito mayormente en la cintura, si es varón tiene más de 40 pulgadas de cintura, mujer tiene 35, tiene insensibilidad al efecto de la insulina, necesita mucha insulina para hacer un trabajo, digamos, su insulina en ayuno está entre 15 a 25 en ayuno, ya eso me deja saber que usted está insensible al efecto de insulina y respectivamente si tiene o no niveles altos de azúcar. Obviamente el síndrome metabólico está vinculado con que usted empieza a acumular
exceso de grasa, de triglicéridos. Y lo más novedoso de todo este esfuerzo del equipo de investigación del doctor Rodrigo Orengo es el desarrollo de terapias dirigidas para esta etapa inicial donde cuando el hígado empieza a acumular grasa, empieza a perder la función común y corriente de sus células del hígado. Estas empiezan a envejecer, a inflamarse, a convertirse en tejido de cicatriz. Y lo que estamos buscando es las vías metabólicas que alimentan este depósito de grasa y que hacen que la condición progrese hacia la cirrosis. Investigando, por ejemplo, los agonistas duales y triples que se están usando para el control de la diabetes y el peso, pero que también están despuntando como medicamentos esenciales para controlar esta situación de acumulación de grasa en el hígado. Del lado diagnóstico, el doctor Rodrigo Orengo está trabajando mucho en desarrollar pruebas de sangre que nos puedan permitir detectar enfermedad del hígado sin una biopsia, sin aguja. Y eso es una combinación de estos estudios de sonido, de cómo el sonido que le aplicamos a las terapias de sonido, los estudios de sonido, los sonogramas, hoy en día nos dejan saber cuánta grasa hay en ese hígado suyo y cuánta rigidez. Y eso lo estamos combinando, el doctor Rodríguez Orengo y su equipo de investigación lo está combinando con unos biomarcadores, unos químicos en sangre que pueden maridar los cambios que vemos en la anatomía de su hígado con estos cambios químicos. El mensaje central es que la ciencia persigue convertir esta enfermedad en una condición detectable tempranamente, reversible y prevenible, moviéndonos de la resignación a la acción temprana. Por eso estos ensayos clínicos como los que lidera el doctor Rodríguez Orengo y la doctora Carmen Zorrilla en Puerto Rico son tan valiosos porque traen terapias de vanguardia al paciente local y permiten que la isla participe en la revolución venidera del manejo metabólico del hígado enfermo o afligido o afectado. Bueno, y pasemos a hablar de este tributo, este premio, estas medallas que se le dieron a las hermanas López Varal, dos fuentes inagotables de sabiduría en literatura para Puerto Rico. La Fundación Felisa Rincón de Gautier honra el legado de una de las figuras más visionarias y queridas de Puerto Rico, doña Fela, que fue la primera mujer alcaldesa en 1897. Nació doña Fela y murió en 1994. Primera alcaldesa de San Juan y una de las pioneras del liderato femenino en toda América Latina. Su vida fue un ejemplo de servicio público, modernización urbana y compasión social. Durante su llegada a la alcaldía en el 46, transformó a San Juan en un laboratorio de progreso. Impulsó la planificación urbana moderna, la salud comunitaria, la educación preescolar, con las escuelas maternales, fue precursora de los Head Start y el acceso equitativo a los servicios básicos. Su estilo combinaba pragmatismo y ternura. Solía decir doña Fela que servir al pueblo es la forma más alta de amor. La Fundación Felisa Rincón de Gautier, establecida tras su retiro, preserva su memoria y promueve su ejemplo mediante programas educativos, exposiciones y los premios Felisa Rincón de Gautier al servicio público, que reconocen a figuras que encarnan su espíritu, mujeres y hombres dedicados a la educación, la cultura, la ciencia, la salud
y la justicia social. Y por eso en esta edición del pasado sábado, en el restaurante Antonio, fueron distinguidas las hermanas Luces y Mercedes López Baral. Ese cruce de excelencia y entrega humanista que representan su labor, como doña Cela también lo representó. El servicio como vocación al conocimiento, como acto de amor, y la palabra como herramienta de transformación. Y quiero dedicarle estas palabras a mis queridas amigas y que ustedes las oigan. Querida Luce y Mercedes, qué noche luminosa la del sábado. Me siento profundamente agradecido y honrado de poder considerarme amigo y estudiante de ambas. Vivir este homenaje, escucharlas y sentir el eco de sus palabras fue una experiencia de gracia intelectual y espiritual. Las palabras de tu semblanza, Luce, en la voz de la doctora María Teresa Narváez Córdoba, fueron un acto de amor a la palabra, de la literatura y su lucidez. Su lectura tan rigurosa como entrañable nos recordó que tu obra, como la suya, tienden puentes entre lo visible y lo indecible, entre la palabra y el silencio donde lo divino se deja entrever. Y la semblanza y el premio a mi querida Mercedes, que estuvo en la encomienda con gratitud de Ivonne Piazza de la Luz. Estuvo a la altura de su temple y su ternura, una síntesis perfecta entre sabiduría y compasión, escrita con la luz que ella misma irradia cuando habla de la vida, la poesía y la fe. Escucharlas a ambas fue participar de una misma corriente de inteligencia y devoción, esa que une el estudio y el asombro, la disciplina y la revelación. Y me quedo resonando con una interrogante que le hago a mi querida hermana Luces López Baral. ¿Cómo entiendes, querida hermana, esa frontera entre la apertura que se dispone y la gracia que llega sin aviso? Uno de los temas pivotales en el trabajo de mi querida Luce López Baral es la experiencia mística, entre la apertura que busca y la gracia que irrumpe. Toda auténtica experiencia mística, dice Luce, desde San Juan de la Cruz hasta Ibn Arabi, desde Teresa de Ávila hasta Rumi o el maestro Panikkar barcelonés, nace de una paradoja interesante. El alma puede encaminarse hacia el misterio, pero no lo puede provocar. El misterio llega y llega por su propio movimiento, pero solo llega donde encuentra espacio. La apertura que prepara la parte humana. La tradición cristiana, islámica, budista y contemplativa en general coinciden en que hay un trabajo previo: callar, purificar, desasirse, disponerse, afinar la escucha. No es un método para obtener lo divino, sino una manera de despejar los obstáculos. San Juan lo dice con una lucidez radical. Nada, 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 y en el monte nada. El alma no provoca lo infinito, se desocupa de sí para que el infinito pueda ocuparlo. En el sufismo, ese trabajo interior que se llama mujahada, pulir el corazón hasta que sea un espejo disponible. En el filósofo barcelonés Raimon Panikkar, esta apertura se convierte en un despertar. No es preparación para que
lo infinito venga, sino el entrenamiento para reconocer que ya está aquí. En todas estas visiones, la apertura es real, necesaria y transformadora, pero nunca es la causa de la experiencia mística. La doctora Luces López Varal habla de que la gracia que llega sin aviso. San Juan de la Cruz es muy tajante en esto. La unión no se puede fabricar, ni con oración, ni con ascética, ni con deseo. Cuando la gracia llega, llega como el fuego, abrupta y suave a la vez, sin anuncio previo, sin calendario, sin pertenecer al mérito de nadie. Teresa de Ávila lo expresa con humor y vértigo. Dios se pasea cuando quiere. Los sufíes hablan del dayal, el arrebato, el instante en que el amado salta al corazón sin haber tocado la puerta. En el filósofo Raymond Panikkar, ese instante es la irrupción de la dimensión teándrica del ser, Dios, mundo y hombre, dejándose ver en su unidad profunda. La gracia no responde a una técnica, pero solo reconoce su lugar cuando el corazón se ha vuelto permeable. Y uno se pregunta, ¿hasta dónde puede uno encaminarse hacia el misterio? Hasta donde llega la sencillez interior, que no es carencia, sino desapropiación, la pobreza interior. ¿Hasta dónde llega la honestidad del deseo de verdad? ¿Hasta dónde llega la limpieza del corazón que deja de manipular incluso lo sagrado? En las palabras de la gran filósofa, una de las grandes mujeres del siglo XX, Simone Weil, la única vía legítima hacia el Supremo es la espera. El camino es real. La decisión de caminar importa. La disciplina interior no es ilusión, pero el punto decisivo no lo determina el buscador. Otra pregunta atada a esto es: ¿en qué momento simplemente se es alcanzado por esta gracia? Bueno, en el momento en que la apertura se vuelva transparencia, en el momento en el que yo se vuelva permeable, en el momento en que el alma deje de buscar y permita. Ese instante no se puede predecir, pero las tradiciones están de acuerdo en esto. Cuando la gracia llega, el alma reconoce que siempre estuvo allí. Por eso el gran místico islámico Rumi dice: cuando crucé la puerta, descubrí que hacía siglos que estaba allá adentro. Y Raymond Panikkar dice: el místico no asciende, despierta. En síntesis, la experiencia mística es un encuentro entre dos libertades: la libertad humana que se abre y la libertad divina que se da. A la primera les corresponde el trabajo, a la segunda el milagro. El alma camina, pero el paso decisivo no lo da ella. Ese paso llega, como en San Juan, a oscuras y a seguras, estando ya mi casa sosegada. Y eso es lo que hace de la mística un acontecimiento puro. No se conquista, se recibe, no se fabrica, se acoge, no se merece, se revela. Y esto pues me hace hacer un comentario final de la experiencia que tuvo nuestra gran crítica de literatura, nuestra maestra de literatura, Luces López Varal, sobre su cercanía al misterio como una forma de respiración. Toda su obra, la de Luces, desde San Juan de la Cruz y el Islam hasta los asedios a lo indecible,
y el sol a medianoche deja ver una mujer que no estudia la mística como una disciplina externa, sino como una geografía interior que ella misma ha transmitido con humildad, despojo y asombro. La apertura, lo que luce encarna. La experiencia de luces no parte de técnicas ni procedimientos, sino de una sensibilidad radical. La escucha profundo, la contemplación amorosa del texto, la transparencia ante lo sagrado y la capacidad tan rara de dejar que la palabra mística resuene en ella antes de interpretarla. Quienes la hemos escuchado sabemos que Luces no habla sobre lo mismo, sino desde un lugar tocado por lo místico. Su modo de leer a San Juan y a Ibn Arabi, a las visionarias cristianas medievales y a las poéticas islámicas da testimonio de una mujer que conoce la frontera del más allá, no por especulación, sino por haber sentido en su propio corazón la respiración de lo indecible. Su apertura profunda, tierna, sin pretensiones, es la mejor respuesta viva a la pregunta de cuándo puede un alma disponerse en el misterio. Luce ha contado que en momentos íntimos y públicos que su cercanía con lo místico no nació de un plan académico, sino de una suma de llamadas que la vida le hizo sin que ella las buscara. La revelación inesperada del parentesco entre San Juan y los sufíes, mientras ella hacía sus estudios académicos, la intuición súbita de la unión poética entre el amado cristiano y el amado islámico, los momentos de silencio interior donde sintió que el poema sabía algo que ella aún no sabía. Y ella lo dice sin estridencia, el poema, el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, el poema me enseñó a mí. Ese es el lenguaje de quien ha sido tocado por la gracia divina y está en caminos de seguirla cultivando. Bueno, y pasemos a hablar sobre si usted está tomando Ozempic, Wegovy, Mounjaro o Zepbound. ¿Qué tipo de suplementos, estrategias debe estar velando? Esto es bien importante y lo vamos a destacar ahora. Primero, protección de masa muscular. Proteína. Importante la regulación del intestino con fibra e hidratación. Primero, protección de masa muscular con proteínas, regulación del intestino con fibra e hidratación. Tercero, salud intestinal y regulación digestiva, considerar ciertos probióticos seleccionados. Monitoreo de micronutrientes críticos como el hierro, la B12, el potasio, el calcio y la vitamina D. Y también les voy a hablar de suplementos que deben evitarse o manejarse con cautela. También suplementos que no reemplazan a estos medicamentos, pero se mercadean como tales. Ninguno le llega a los talones como lo es el Akkermansia, el Tutka, la Lulosa y la Berberina. Así que vamos a la tripa de esto. Los GLP, la gincretina, que es una hormona intestinal normal y natural que liberamos y se degrada rápidamente cuando llega comida a los intestinos, han sido manipuladas, configuradas por las farmacéuticas para que en vez de durar minutos, dure una semana. Los GLP hacen una cantidad de efectos, reducen el apetito, los antojos y disminuyen la velocidad del vaciado gástrico. Esto ayuda muchísimo
pero también reduce el consumo de alimentos ricos en proteínas. Por eso lo primero que hay que hacer es protegerle el músculo. La recomendación que le hago a todos mis pacientes es que me consuman entre 1 a 1,5 gramos de proteína por kilo al día. En la práctica hablamos de 70 a 100 gramos de proteína para la mayoría de los adultos. Esto es clave. Perder peso sin perder músculo es lo que determina la salud a largo plazo. La fibra es el segundo pilar. El estreñimiento es el efecto secundario más común y se debe a la digestión más lenta. Aquí la fibra soluble como el cilio funciona como un regulador natural. Pero sin agua no hace nada. La hidratación es obligatoria. Déjeme darle un plan práctico de fibra para llegar a esos 30 o 40 gramos al día que son indispensables. Una de las estrategias de suplementación que no fallan para yo corregir los errores de omisión y comisión que puedo cometer al no consumir suficiente fibra es maridarla con ciertos suplementos que le voy a explicar, a la misma vez estar seguro que hay ciertos alimentos que no faltan, como la avena, la habichuela, la manzana. Cuando usamos estos medicamentos como el Mounjaro o el Ozempic, el estreñimiento es común porque la digestión se hace lenta. La fibra soluble es la herramienta más efectiva para regular el tránsito intestinal sin irritarlo. Y ya le mencionamos 30 a 40 gramos es la meta. ¿Y cómo la logramos? Pues mira, recomiendo suplementos. El cilio es una fibra soluble por excelencia. Se puede conseguir en productos como Metamucil, pero también en cilio sin ningún colorante, porque el Metamucil viene con estos colorantes de China. Una cucharada aporta entre 5 a 6 gramos de fibra. Lo ideal es una cucharada en la mañana y otra en la tarde, siempre acompañadas de agua. Es un regulador natural. El cilio suaviza sin causar diarrea. Otra fibra que me gusta recomendar es el Bene Fiber, que es fibra de trigo parcialmente hidrolizada. Es más ligera y no espesa tanto. Cada cucharada aporta como 3 gramos de fibra. Se puede poner en el café, en jugo o en sopa sin cambiar el sabor. Para algunas personas resulta más cómoda una cucharada en desayuno y uno en la tarde, ya suman 6 gramos. Así que de nuevo, acuérdense, estamos tratando de lograr esos 40 gramos de fibra. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los alimentos para cuadrar, llegar a esos 40 gramos? Una taza de avena aporta entre 4 a 5 gramos de fibra. Media taza de habichuelas cocidas, habichuelas rojas, habichuelas negras, aporta de lentejas, garbanzos de 6 a 8 gramos. Una manzana con cáscara aporta unos 4 gramos. Una rebanada de grano entero entre 2 a 3 gramos. Una taza de cereal alto en fibra, y aquí hay muy pocos y los tiene que buscar, es el All Brand o el Fiber One. Repito, esos dos marcas, All Brand o Fiber One, pueden llegar hasta 10 a 14 gramos en una porción. Yo muchas veces lo que hago es que combino mi fuente de fibra con proteína en polvo, en suero de leche, whey protein, para hacerme un desayuno rápido. Si los combinamos inteligentemente, déjenme darle algunas acumulaciones de fibra, ¿verdad? Una avena, 5 gramos, la manzana te da 4, ya llega 9. Cereal alto en fibra, media taza, 7 gramos, ya tienes 16 gramitos. Almuerzo, media taza de habichuela, 7 gramos, ya subiste a 23 gramos. Por la tarde te consumiste otra cucharada de cilio, 6 gramitos, ya estás en 29. Y en la cena usas verduras o ensaladas con hojas verdes, 4 gramos, ya estás en 33.
Y si sumas una cucharada de Benefiber durante el día, llegas fácilmente a los 36-38 gramos de fibra sin esfuerzo, manteniendo la hidratación adecuada. Este plan no solo va a mejorar el estreñimiento, sino que ayuda muchísimo a estabilizar la glucosa, a bajar el colesterol malo, reducir la inflamación y mejora la saciedad. Se me quedó algo bien importante y es la fibra de linaza, el flaxseed, que también es un aliado en estos pacientes que están usando Zepbound, Mounjaro, Ozempic. La linaza molida, el ground flaxseed, es una de las fuentes más completas porque combina fibra soluble, fibra insoluble y omega 3 vegetal, que es el ácido alfa lipoico o el ALA. Es una fibra suave, no irritante, excelente para regular el tránsito sin causar diarrea. Una cucharada de linaza tiene alrededor de 3 gramos de fibra. 2 cucharadas son 6. La puede usar molida. Se la puede añadir a la avena, al yogur griego, a las batidas de proteína, a las sopas o ensaladas. Así que de nuevo, fíjense que ya les hablé del Benefiber. También pueden usar la linaza. Así que con esto usted tiene otra fuente, otra estrategia para seguir añadiéndole fibra a su dieta y vida a sus años. Vamos a hablar de la proteína, importante en que usted cuando pierda peso con las incretinas no sea de su masa muscular. La meta razonable para no perder músculo mientras usas estas inyecciones es tomar de medio a 0.7 gramos de proteína por libra. Por ejemplo, una persona que tiene 150 libras debe aspirar a entre 70 a 100 gramos de proteína al día. Una persona que, por ejemplo, pesa 200, peso, ¿verdad? Ideal, debe buscar entre 90 a 140 gramos al día. ¿Cómo lo logramos con alimentos comunes? Vamos a ver. Usted tiene un desayuno de avena con claras de huevo. Avena tiene 5 gramos de proteína, las 4 claras le dan 14 gramos de proteína. Esto es bien importante porque aquellos que estén preocupados con el efecto de colesterol elevarse con mucho consumo de huevo, pues pueden dejar una yema y utilizar 4 claras. Así que este desayuno con avena y claras de huevo me da 19 gramos. Si toleras el huevo entero, pues añádelo para subir a 22 gramos sin acidez excesiva. En media mañana te consumiste un yogur griego, 5 a 6 onzas, son 15 a 17 gramos adicionales. A eso le puedes añadir una cucharadita de linaza porque subes la fibra sin cambiar la carga proteica. Al almuerzo, 6 onzas de pescado o pollo te dan 35 a 40 gramos. Si lo acompañas con media tacita de habichuela, le añades 7 a 8 gramos más. Merienda, una lata de atún o salmón tiene 20 a 25 gramos. O medio sándwich con pavo magro te da 15 a 18 gramos. Y de nuevo, pues en la noche hay 4 a 5 onzas de pescado blanco, tofu firme o camarones. Puedes usar también los suplementos de proteína, el scoop de proteína de suero de leche, whey protein, típicamente aporta de 20 a 30 gramos. Ideal después del ejercicio, cuando no tienes hambre y cuando el GLP, el inyectable, te reduce la ingesta sólida. Así que esto lo puedes utilizar ya sea por la mañana o por la noche. Así que es importante para evitar que el metabolismo se apague y que pierdas masa muscular. Bueno, y pasemos al último segmento de este programa. Voy a estar en las próximas semanas compartiendo momentos extraordinarios de este tercer encuentro de mística, psicología y ciencia que se dio en Madrid.
a mediados de octubre tuve la oportunidad de experimentar, y hay un mensaje que quiero compartir con ustedes de las enseñanzas de Mariano Alameda, eh, donde este actor que se transformó en maestro de yoga y misticismo, eh, hizo una presentación muy interesante de la enseñanza de él en lo que aprendí de ti. Mariano es creador de una metodología que se llama el árbol del karma, una herramienta de autoconocimiento que ha aplicado ya a más de 10.000 personas. Lo que aprendí al escucharlo y lo que quiero que tú que me oyes puedas llevarte es una comprensión sencilla pero transformadora de nuestra vida interior. Primero, somos más felices de lo que creemos, dice Alameda. Él ha observado que la inmensa mayoría de las personas describen a sus padres como razonablemente felices y su vida adulta también como razonablemente buena, pero vivimos como si estuviéramos siempre en crisis. Su mensaje es claro: no te preocupes tanto, está casi todo mejor organizado de lo que imaginas. Segundo, no somos los autores únicos de lo que nos pasa. Mariano propone soltar la fantasía del control total. Eso que en psicología se llama el locus o el enfoque de control interno, donde yo soy el causante de todas mis bendiciones y penurias, y movernos más hacia una confianza serena en que la vida tiene un orden implicado. No se trata de pasividad, se trata de delegar, como hace un músico virtuoso, para que deje que el violinista interior toque. Actúo, sí, pero sin creer que lo controlo todo. Tercero, Mariano nos habla que el karma no es un castigo, es una estructura psicológica. Para Mariano, el karma es la huella de nuestra infancia, es lo que recibimos de más, lo que recibimos de menos o lo que no recibimos. Esa huella crea estrategias fijas. Siempre demostrar, siempre evitar, siempre salvar, siempre agradar, siempre luchar. El sufrimiento nace cuando seguimos aplicando la misma estrategia a cualquier escenario. Cuarto, la vida no se repite, lo que se repite es la trama interna. Personas distintas, trabajos distintos, historias distintas, pero la misma escena emocional. Quien teme no ser escuchado repetirá este patrón como político, como pareja o como amigo. Quien teme no ser suficiente lo buscará demostrar en cada etapa. El árbol del karma de Mariano sirve precisamente para ver ese trama interno, esa repetición invisible. Quinto, el consejo más universal que aparece en su método es uno solo: no te preocupes, todo saldrá bien. Es lo que la mayoría le diría a su niño de 10 años. Ese mensaje, dice Mariano, es estadístico y conmovedor. Quizás hoy puedas decírtelo a ti mismo. Sexto, lo que vienes a dar, a recibir y a aprender es amor. Más allá de etiquetas espirituales o psicológicas, Alameda concluye que toda vida humana busca tres cosas: dar amor, recibir amor y aprender a amar mejor. Cuando lo olvidamos, sufrimos. Cuando lo recordamos, descansamos. Y finalmente, la vida es un guión mejor escrito de lo que parece. Mariano nos invita a vivir con la misma inocencia y la misma entrega con la que un niño juega, atento, abierto, confiado. No es huida, es presencia. La idea central de esta charla, que los exhorto a que la busquen en YouTube y la vean: la vida está más ordenada de lo que tu mente cree. Tú eres más suficiente de lo que piensas y tu historia, con sus repeticiones y misterios, se ilumina
cuando sueltas un poco de control y permites que la vida haga su parte. Si hoy estás cansado, preocupado o confundido, recuerda el consejo que todos quisiéramos darle a nuestro niño interior. No te preocupes, todo saldrá bien. Y vamos a terminar oyendo un poquito de Mariano en este tercer encuentro de Psicología, Espiritualidad, Ciencia y Mística que se dio el 18 y el 19 de octubre. Vamos a escuchar a Mariano hablar. En realidad, si miras a ver qué es la ciencia es la observación de la naturaleza sobre la cual organizas una hipótesis y esa hipótesis la compruebas prácticamente sobre la observación de la naturaleza y haces experimentos para comprobar que la hipótesis es verdadera. Entonces, yo tengo la fortuna de llevar 18 años haciendo una observación de la naturaleza humana, con un protocolo que es muy estable, porque son, en la técnica del árbol del karma, esta que desarrollé ya hace muchos años, la técnica consiste en una primera parte que son 100 preguntas más o menos, dependiendo de la persona, pero que son siempre las mismas. Entonces, y luego se le da a la persona una lectura que dura media hora o 3/4 sobre lo que se ha visto en el test. Entonces, al ser el test un protocolo estable independientemente de las personas que tienes delante, llega un momento en el que, debido a que ese modelo se superpone sobre la subjetividad del individuo consultante, a mí me permite inferir la diferencia de estructura o la estructura que hay que lo diferencia, digamos, de la media de lo que podría considerar que contesta la gente. ¿Me explico? Entonces, esto se puede considerar que tiene un punto de método científico. Obviamente no vamos a hacer publicaciones ni cosas así donde haya alguien que tenga que supervisarlo, porque yo a esto soy un poco fóbico, entonces habría que hacer dobles ciegos y cosas de estas rarísimas y tal. Entonces no lo vamos a hacer porque no tengo ninguna necesidad. El que quiera que se lo cree, el que no, pues muy bien por él. Pero sí que me permite tener un bagaje de suficiente experiencia de muchos años y de muchas, bastante miles de personas, ¿no? Entre 8 y 11.000 más o menos, de casos individuales que he podido hacerles el árbol. Entonces, digo, vale, ¿qué es lo que yo puedo contar? Porque yo tengo una tendencia innata como buen niño geminiano, mercuriano, con todas las tendencias de la mensajería en la carta. Es un niño, mi interior es decir, ¡buah, chaval, lo que yo me he enterado! Esa es la movida, ¿no? Me sé una cosa súper secreta y súper importante que tengo que transmitir. Y entonces esa es como mi energía innata. Me da igual escribirla, que pintarla, que contarla, que actuarla, que dirigirla, que... Sí, pero siempre es el afán de la comunicación, ¿no? Es decir, tengo que transmitir el mensaje de los dioses. Totalmente hermético, ¿no? Muy mercuriano. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo tendría que transmitir de todos los árboles que he podido hacer y qué se puede deducir de ese método pseudocientífico con el cual yo he podido experimentar? Entonces, ¿qué he aprendido yo? Por eso la he llamado lo que aprendí de ti o algo así, la llamo, a la charla. Entonces he hecho un resumen de las cosas que yo creo que son más interesantes y útiles de lo que yo he aprendido de la vida, ¿no? Podríamos empezar por curiosidades, porque las curiosidades son siempre más divertidas que el tostón teórico. Entonces, por ejemplo, cosas súper interesantes, o sea, a mí me parecen muy curiosas, ¿no? Que son contestaciones clásicas de las preguntas del árbol. En verdad, el 90% de las personas tienen unos padres que han sido razonablemente felices, es decir, casi el 85%, 90% de la gente dice que sus padres han tenido un 7 de felicidad sobre 10, entre 0 y 10. Eso es lo que casi todo el mundo contesta. Cuando la gente contesta mucho menos de eso, el árbol suele ser bastante más estructurado, es decir, más fijo y más problemático, podríamos decir, ¿no? Genera cosas de las que cuesta más liberarse, con lo cual podemos hacer una relación que diga esto, de padres lo suficientemente felices y vinculados con el niño, porque yo puedo tener un padre muy muy feliz pero que no está vinculado conmigo, con lo cual no lo puedo absorber, pero de padres suficientemente felices,
niños suficientemente sanos psicológicamente. Bueno, amigos, y no tenemos tiempo para más, pero nos despedimos celebrando la vida de Luis Rafael Sánchez, nuestro hermano mayor en la palabra, el que convirtió a Santurce en una patria literaria y a Puerto Rico en un territorio de imaginación y lucidez. Luis Rafael Wico, hoy te envío un abrazo largo y agradecido. Uno que nace del respeto, de la alegría que provoca tu genio y del privilegio de considerarte mi amigo. Que este cumpleaños te encuentre luminoso, juguetón, dueño de esa ironía tierna que solo tú sabes trenzar. Que recibas este saludo al son de Amanecer Borincano, porque así suena lo que sentimos por ti. Un amanecer que se abre, una nostalgia dulce, un canto que nos recuerda quiénes somos y quién nos enseñó a nombrarnos. Feliz cumpleaños, Luis Rafael, que siga siendo brújula, asombro y alegría para esta isla que tanto te debe. Saludemos. De caña, azúcar y piña, de guayaba y mamposteales, de tembleque y